De hecho, uno de los primeros comentarios dice, pero ¿no habían dado la noticia el otro día de que el futbolista más rico era el sobrino del sultán de Brunei? ¿Qué clase de periodismo es este? La gente se indigna rápidamente, también te digo. El periodismo es el que hacemos aquí en el Atlas de Brazalete. Aquí Ahí estamos está. contando que Faik Bolkiah, con 20.000 millones de dólares en su cuenta corriente, que cuando pone el pin le salen más ceros que Zip y Zape cuando les daban las notas, pues este es el tío más rico del mundo, futbolista de profesión. Hola, hola, atleros y atleras. Bienvenidos una semana más a vuestra guía del fútbol remoto con Jordi Domínguez y con Aitor Lagunas. Hoy sí cumplimos 50 episodios, 50 capítulos, Jordi, por fin. Hemos estado engañando un poquito, pero ahora ya no queda más remedio que celebrar este medio centenar de Atlas. Menos mal que son episodios y no años, porque parecía que no queríamos entrar en la década de los 50, que nos resistíamos, que queríamos seguir con los 40 y tantos, pero no, hoy sí, de verdad es el 50 y es un poco la continuación de ese estudio sociológico, político, geográfico, como le quieras llamar, atlero en definitiva, que arrancó la pasada semana. Exacto, para quienes no estuvisteis atentos al capítulo 49 del Atlas, comenzamos un repaso por las 50 peores selecciones siguiendo de manera inversa, ¿no?, el ranking FIFA, comenzando por el combinado número 210, que es el último según nos marca la FIFA y que corresponde a San Marino, y a partir de ahí empezamos ese recorrido por las 50 peores selecciones, pero nos quedamos en las 25. Hoy seguimos en las 25 peores. Hoy continuamos a partir del puesto número 185, por lo tanto vas a arrancar tú, Jordi, porque hicimos una cosa bastante rupestre, si quieres, que es que tú hacías las impares y yo me quedaba con las pares. Así que no sé cuál es la selección número 185. Sorpréndeme, Jordi. Pues es Brunei Darussalam. Hombre, Brunei Darussalam. Que si alguien se pregunta qué significa Darussalam, yo de hecho me lo preguntaba y por eso lo he buscado, significa el hogar de la paz. Así que Brunei Mola, ¿eh? Darussalam, sí, la verdad es que es un nombre de esos molón, de esos que tiene enganche, tiene punch el nombre de este país. Que está forrado de pasta, ¿eh? Luego hablaremos un poquito más de ello si quieres, pero yo de quien os quiero hablar a todos hoy es de Faik Bolkiah, que es un extremo futbolista, nacido en Los Ángeles en 1998, aunque él se crió en Reino Unido, pasó por las canteras del Southampton, del Chelsea, del Leicester City y en 2020 firmó por el Marítimo de Funchal, el equipo de Madeira, el equipo portugués, con el que no llegó a debutar con lo que es el primer equipo, pero jugó algún partido con el filial. El caso es que allí no tuvo muchos minutos y tras marcharse de Portugal recaló en la liga tailandesa, donde actualmente defiende los colores del Ratchaburi. Esta historia no tendría mucho más recorrido si no fuera porque Faik Bolkiah es el sobrino de Hassanal Bolkiah, que es ni más ni menos que el sultán de Brunei desde 1967. Como miembro de la familia real de este pequeño estado riquísimo en reservas de gas y de petróleo, el amigo Faik está tan forrado que es conocido como el futbolista más rico del mundo. Ojo. Se estima, cuidado, que en su cuenta corriente hay unos 20.000 millones de dólares. 20.000 millones, no 20 millones, 20.000 millones de dólares de billete verde. O sea, flipa, o sea, es que es tanto dinero que yo creo que, o sea, no sabes ni lo que tienes. 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares. Esto será más de lo que tenía Flamini, el jugador este del Arsenal y del Getafe, que también tenía un pastizal, ¿no? Es que 20.000 millones de dólares es estar muy arriba en la lista Forbes que tanto nos gusta, Yo creo Flamini tenía mucha pasta, pero 20.000 millones yo creo que no. Ojo, ojo, Jordi. Marca, ¿eh? Flamini, el futbolista más rico del mundo. Participa en una empresa cuyo valor es de 30.000 millones de euros. Bueno, entonces tiene que ser menos seguro, porque si participa ya no son los 30.000 suyos. Ya. Y además es el valor Mira, de la empresa, no su cuenta mira, Jordi, corriente. de hecho uno de los primeros comentarios dice, pero ¿no habían dado la noticia el otro día de que el futbolista más rico era el sobrino del sultán de Brunei? ¿Qué clase Pues de mira, periodismo es este? La gente se indigna rápidamente, también te pues digo. el periodismo es el que hacemos aquí en el Atlas de Brazalete. Aquí Ahí estamos está. contando que Faik Bolkiah, con 20.000 millones de dólares en su cuenta corriente, que cuando pone el pin le salen más ceros que Zip y Zape cuando les daban las notas, pues este es el tío más rico del mundo, futbolista de profesión. A ver, la verdad es que tiene tiempo para contar la pasta, billete a billete si quisiera, porque jugar juega más bien poco. Pero a mí lo que me tiene mosca, Aitor, es por qué, si este chaval, Faik Bolkiah, es el sobrino del sultán de Brunei, ¿por qué no juega en el Brunei DPMM, que es el club propiedad de su primo, el príncipe heredero
que como ya explicamos en anteriores episodios, va a jugar la próxima temporada en la primera división de Malasia después de haberlo hecho en la de Singapur y de haber sido incluso campeón en 2 ocasiones. ¿Por qué su primo no lo ficha para el DPMM y lo mete a jugar ahí? Y el tío tiene que estar buscando minutos en el Ratchaburi de Tailandia con 20.000 millones de dólares en la cuenta corriente, que claro, normal que no juegue. Si es que, o sea, cuando tienes tanta pasta no te da tiempo a pensar en otra cosa. Que de hecho su primo es tan importante en ese club que no solamente es propietario, sino que incluso le da el nombre, porque DPMM es Duli Pengiran Muda Makota Football Club, que traducido al inglés, His Royal Highness the Crown Prince of Brunei Football Club. O sea, directamente el club se llama Su Alteza Real, el Príncipe de la Corona de Brunei. O sea, imagínate tú hasta qué punto, ¿no? ¿Para qué voy a inventar otro nombre? No vamos a andar con fantasía. Exacto. Directamente ponle como yo. Sí, sí, tal cual. Pero aquí algo raro hay. Aquí hay algún conflicto entre primos, porque si uno es futbolista y el otro es dueño de un club que además maneja pasta y que no juega a un nivel bajo, porque al final está en una liga como era la de Singapur y ahora va a pasar a la de Malasia, que yo creo que incluso es mejor, porque es una liga profesional dentro de lo que es la Confederación Asiática, pues no sé, a lo mejor con estos chanchullos tan habituales entre las familias reales, pones ahí a jugar al chaval, pues no le han hecho hueco. Pues habrá que investigar aquí este apunte, efectivamente, que atañe a varios aspectos, ¿no? Geopolítica, monarquía, ya un poquito ahí de beef familiar también que estás tirando, Jordi, entre primos. Sí. Me gusta pensar que ahí en alguna comida entre primos, cuando además las familias reales hay mucho primo, o sea, son comidas de mesa larga. Cuanto más primo, más rimo. Correcto, ahí algo ha pasado, ahí no sé, pues le robó un helado de pequeño, lo que sea, y hay una rencilla que no se ha resuelto y que hace que hoy en día Faik Bolkiah, con toda su pasta y lo que quieras, esté buscando minutos en el Ratchaburi de Tailandia, mientras su primo tiene un equipo al que quiere convertir en algo muy goloso, muy grande dentro del panorama asiático. Y no tiene sitio ahí. Pero no sabe dónde, ¿no? Lo llamativo es que no sabe dónde petarlo con su... Va buscando hasta que encaje en algún lado, ¿no? Exacto. Pues del 185, Jordi, vamos a continuar por el 184, que es Dominica. Dominica, que es uno de los pocos países, de hecho he encontrado solamente otro, que es Nicaragua, que tienen un elemento de color violeta en su bandera. Pues bueno, ahí está, ese friquismo mío que también atañe a las banderas, también soy un poquito vexilólogo, que son los que están locos por las banderas. Pues bueno, Dominica tiene una bandera bastante peculiar, verde, con una cruz en medio y tal, que tiene un elemento morado muy poco habitual en las banderas de los estados independientes. Y luego también, y este es un detalle ya más futbolero, es uno de los 2 países o de las 2 federaciones que tiene un estadio nacional llamado Windsor Park. ¿Cómo no iba a salir nuestra querida Irlanda? Porque en Belfast, en Irlanda del Norte, está ese Windsor Park habitual, clásico, tradicional, en el que juega el combinado de Irlanda del Norte, pero en CONCACAF también hay un Windsor Park, que es un estadio más ovalado porque es un estadio de cricket, ¿vale? O sea, es la típica composición arquitectónica de un estadio de cricket, que he visto que también los grandes eventos del estadio, ninguno de ellos son partidos de fútbol, son o partidos de cricket o el Festival Mundial de la Música Criolla, que entiendo que ahí lo debe de petar bastante, o el certamen de Miss Dominica, que también tiene que ser bonito de ver, el certamen de Miss Dominica. Bueno, igual ahora esto ya está mal visto, pero bueno, seguramente en Dominica... jardín. Sí, exacto, vamos a recoger un poquito de cable. En Dominica, por lo que sea, les siguen gustando los certámenes de belleza y lo celebran en el Estadio Nacional, que creo que tiene cabida para 12.000 espectadores. El fútbol allí sigue siendo un poco el hermano pequeño del cricket, aunque, por ejemplo, han celebrado victorias bastante importantes, como un 10-0 sobre Islas Vírgenes Británicas en 2010, con 5 goles de un tal Coulson Benjamin. Estamos hablando de un país de menos de 70.000 habitantes, también con una geografía montañosa importante, y no solamente montañosa, sino volcánica, que es otro de los aspectos que también va a ir saliendo en este capítulo número 50, como mínimo por parte de las selecciones pares, que son las que estoy haciendo yo en este recorrido reverse, ¿no? del ranking FIFA. Pues bueno, eso, en Dominica ha habido desastres naturales, huracanes, volcanes. La liga no se jugó, por ejemplo, en 2017, en 2021.
en 2022 tampoco. Y el club con más éxitos y con más títulos en el país es el Harlem United, que no tiene nada que ver con el Harlem de Nueva York y tampoco con la localidad del mismo nombre que da nombre al barrio de Nueva York en Países Bajos. Así que ese Harlem United, por si alguno os lo preguntabais, es el club hegemónico en Dominica, nación número 184 del ranking FIFA. Pues venga, vamos un puesto arriba, 183, y hablamos de Bangladesh. Y en el caso de Bangladesh, ahora me has hecho buscar la bandera de Bangladesh porque me parece bastante curiosa. Muy chula, muy chula. Es como la de Fondo Japón. verde, sí, con un círculo rojo enorme en medio. No Es en la de medio del Japón. todo. Ah, no, no en medio del todo. No, está un poco hacia un lado, pero he leído, es que, o sea, está todo súper pensado, que así cuando enarbolan la bandera y la Sí. mueven, el círculo queda centrado. ¡Ostras! Pues sí que Y lo lo han tienen hecho por pensado. esa razón, sí, sí. Pues yo pensaba que era la versión, diríamos, verde de la bandera de Japón, pero si no está No. centrado. Mira, por lo que estoy leyendo, esta bandera de Bangladesh fue adoptada oficialmente en el 72. Originalmente se había usado durante la Guerra de Liberación de Bangladesh, un año antes, y estaba compuesta por un campo verde, de ahí el color verde, y el círculo rojo en el que se ubicaba un mapa del país en color dorado. Pero después de ser adoptada oficialmente la bandera, para simplificarla, se le quitó el mapa y se quedó solo el círculo rojo sobre ese fondo verde. El tema es que, como te decía, para que cuando la bandera se ondeaba se pudiera ver el círculo en el centro, se puso no exactamente centrado en lo que es la tela, porque si no de esa manera no quedaría centrado al ponerle el palo y ondear la bandera, sino que se puso un poquito más hacia la izquierda. De ahí que ahora esté en esa ubicación. Bueno, Sí, la sí, curiosidad sobre la bandera. para los amigos y amigas que lo queráis comprobar, efectivamente no está exactamente en el centro, sino que está ligeramente ocupando una posición más cercana, diríamos, al mástil que al otro extremo, ¿no? Al extremo derecho de la bandera. Bueno, pues Sí. esto es Bangladesh, que has dicho que es la nación, ¿qué? En el ranking. 183. 183. Sí, y bueno, al margen de lo de la bandera, que es una cosa que he ido a buscar ahora cuando hablabas de la bandera del combinado De anterior, Dominica. de Sí. Dominica, correcto. Yo de Bangladesh me había fijado en su liga, porque esta temporada el Mohammedan Sporting Club ha terminado con el dominio liguero del Bashundhara Kings, que había ganado las últimas 5 ligas de forma consecutiva. Bangladesh, que es un país que, para quien no lo tenga ubicado, está incrustado entre la India y Birmania, y es uno de los 3 que comentabas antes, Aitor, que en su día eran lo mismo, ¿no? La India, Pakistán y Bangladesh. Sí, la semana pasada ya comentamos efectivamente que habían formado parte de ese dominio británico sobre lo que en ese momento era la India, que era Pakistán, India y Bangladesh. Y, y te dije también que Bangladesh logró independizarse en 1971 de Pakistán. Así que, bueno, desde entonces son independientes y, bueno, es otro territorio también en el que yo creo que el cricket no creo que nos sorprenda. Es deporte rey. También te dije la semana pasada que el seleccionador era español, si no me equivoco, madrileño, un tal Javier Cabrera, creo que te dije. Eso es, sí, sí. Bueno, pues volviendo al Bashundhara Kings, que era un poco como el Ludogorets de Bangladesh, porque desde que ascendió a Primera División en 2018 había ganado todas las ligas en las que había participado hasta este año, que el Mohammedan pues le ha comido la tostada. Se trata de un club que tiene detrás el Bashundhara Group, que es un conglomerado empresarial del país que empezó en el negocio inmobiliario, que luego se fue expandiendo por otros sectores económicos como la alimentación, las telecomunicaciones, las refinerías de petróleo, y obviamente pues le han aportado un poderío económico importante a este club, que además se jacta de tener al primer grupo de animación oficialmente constituido en Bangladesh, en el fútbol de Bangladesh, que son los Bashundhara Kings Ultras, que a pesar de su nombre se quieren desmarcar de la violencia y se quedan solo con los otros aspectos que caracterizan a este movimiento importado de Italia, el movimiento ultra, es decir, animación constante, tifos, mucho color en las gradas, pero esta temporada, como te decía, el Mohammedan les ha cortado el rollo y su racha de 5 ligas sin fallo tras aparecer en la primera división de Bangladesh, así que veremos si el año que viene son capaces de recuperar el cetro o el Mohammedan o algún otro equipo de la Liga de Bangladesh pues logra volver a cerrarles el paso de esas ligas que venían conquistando de
de forma incontestable. Oye, Jordi, solamente un apunte porque Bangladesh no estaba dentro de mi paquete de selecciones, pero claro, he ido a mirar lo de la bandera y ya me he quedado con el Bangladesh National Team, que esto que pasa siempre en Wikipedia, que empiezas por un lado y acabas irremediablemente en el fútbol, como mínimo nos pasa, creo, a los atleros y atleras, ¿no? Y te decía que en el año 71 se declara independiente Bangladesh de Pakistán, en el año 75 la selección fue invitada a jugar la Copa Merdeka. Yo creo que la Copa Merdeka, yo diría que en algún momento ya ha salido Sí, por aquí, a mí porque me ya me suena, suenan chistes sobre la Copa Merdeka, me parece que ya los hemos usado, que se celebraba en Kuala Lumpur, en Malasia. Y durante la participación en esa Copa Merdeka del año 75, los jugadores fueron informados sobre el asesinato de Sheikh Mujibur Rahman, que es uno de los padres de la independencia, en ese momento era el líder de Bangladesh, que murió junto con prácticamente toda su familia en un golpe de Estado por parte del ejército. Un golpe de Estado sin tonterías, ¿eh? Se pelaron ahí a toda la familia y la selección decidió abandonar el torneo para regresar a casa en medio de la agitación política. Pero la FIFA, ya haciendo de las suyas, en ese momento creo que sería Joao Belanche el presidente, les obligó a volver para jugar el partido que tenían pendiente en la Copa Merdeka contra Corea del Sur. Y los jugadores realizaron una protesta simbólica manteniendo la bandera de la que hemos hablado, la bandera de Bangladesh, a media asta y llevando un brazalete negro. O sea, esto ya es un poco territorio brazalete también, ¿eh, Jordi? Sí, es un poco la fusión de ambos podcasts, ¿no? Claro. Vale, esto sobre Bangladesh. La nación número 182 según el ranking masculino de la FIFA es Bután, país del que también hemos hablado porque hemos regalado una camiseta naranja Bután, no. Es uno de los 45, otro de los 45 países sin salida al mar. Ya mencionamos también en el capítulo anterior pues el caso de Laos, por ejemplo, que tuvo mala pata en el reparto. Pues bueno, Bután no solamente es que no tiene salida al mar, sino que además tiene una altitud media de 3.280 metros. Es uno de los países más altos del planeta y la mayor parte de los partidos de su liga nacional se juegan en el estadio Chang Limitang, en Timbú. Hombre, la verdad que un poco limitante sí que es, ¿no? El hecho de no tener prácticamente terreno plano para poder jugar al fútbol, pero es un sitio, es uno de los estadios más pintorescos. Os invito a que busquéis en Google porque es súper chulo, con una arquitectura así como muy, pues eso, muy nepalí, ¿no? Muy de paz Muy Buda. Sí, exacto. Más como para hacer ejercicios, ¿no? En paz con uno mismo que para jugar a fútbol. Pero en cualquier caso, se juega al fútbol, se juega la Premier League de Bután en ese estadio, que ya ha tenido 7 campeones distintos en 8 temporadas. Y solo 2 clubes de fuera de la capital han logrado el título. Nada, es un poco lo que te tengo que decir de este país número 182, que sobre todo tuvo un momento de fama mundial cuando en 2002 fue protagonista de aquella otra final del mundial, enfrentando a los que en ese momento eran las 2 peores selecciones del mundo, que eran Bután y Montserrat, que por cierto, vamos a hablar de ella en muy poquito tiempo, porque también está cerquita en el ranking FIFA. Ese partido se jugó el mismo día en el que se jugaba la final del mundial de Corea y Japón de Corea del Sur y Japón, y Bután ganó 4-0, logrando lo que fue su primera victoria internacional y manteniendo además su portería cero por primera vez. A partir de ahí pues se hizo un documental y como te digo, pues yo creo que tanto Bután como Montserrat ganaron un poco de cuota de protagonismo. Hay que decir que desde ese momento, estamos hablando de 2022, hace 23 años, han mejorado bastante las dos, porque si estaban como peores selecciones del ranking FIFA, ahora mismo pues están, hombre, no están muy holgadas, pero están bordeando el 180. Sí, sí, pero desde luego aquel día a Montserrat no le asistió ni la moreneta, porque 4-0 contra Bután, tremendo repaso en el duelo entre las 2 peores federaciones o selecciones en aquel momento del mundo, en lo que se bautizó como la otra final del Mundial, creo. Sí, sí, es una mala manera de Bután. Bueno, pues vamos a la selección número 181, Jordi. Venga, una selección con buena rima, Camboya. Y ahí te quiero hablar de Andrés Nieto, que es un futbolista nacido en 1996 en Bogotá, pero que es internacional por Camboya desde el año pasado, porque adquirió la nacionalidad tras 5 años en este país asiático que queda entre Tailandia, Laos y Vietnam, y al que Nieto llegó en el año 2020 para jugar en el Phnom Penh Crown, que es el equipo más laureado del país.
y recientemente ha fichado por el Bhayankara Presisi de Malasia tras ser el máximo goleador y también el mejor jugador, así fue designado, de la Liga de Camboya en 2024-25. Obviamente, el hecho de tener ahora un pasaporte asiático, el que le da su nacionalidad camboyana, pues le facilita acceder sin ocupar plaza de extranjero a ligas más potentes de esa confederación asiática y, como te decía, la próxima temporada vamos a tener que ver a Andrés Nieto, a este colombiano camboyano, en la Liga de Malasia. Xi Jinping se propuso hacer de China una potencia futbolística, pero está lejos de haberlo conseguido. ¿Por qué el gigante asiático es un gigante fallido en el fútbol? Si tú también intuyes que geopolítica y fútbol tienen algo en común, Realpolitik Football Club es tu podcast. Disfruta del cuarto capítulo dedicado a China en Podimo. Pues de esta nación que está bordeando el puesto número 180, a la que ya definitivamente está en el 180, que es Montserrat. Montserrat, la misma de la que te estaba hablando con ocasión de esa otra final, de la otra final del Mundial 2002, el Mundial por debajo, ¿no? Un poco haciendo lo que estamos haciendo ahora con el Atlas, pues era Montserrat, que está prácticamente pegada a Bután. Montserrat, que es un dominio británico en esa zona del Caribe, que tiene un antes y un después a partir del 18 de julio de 1995, que es cuando erupciona el volcán, un volcán que hasta entonces estaba inactivo, el volcán Soufriere Hills, entra en erupción y destruye la mitad sur de la isla, pero literalmente entre esa mitad sur de la isla está el aeropuerto de la isla y también la capital, Plymouth, que tenía unos 4.000 habitantes. La población huye a Reino Unido, quedando menos de 1.000 habitantes en la isla en 1997. Poco a poco se está recuperando, pero aún hoy hay una zona de exclusión bastante grande en todo el sur de la isla debido a la posible actividad piroclástica, vamos, al cague que hay con que el volcán vuelva a erupcionar, ¿no? Plymouth se ha convertido en una ciudad fantasma, esto que también creo que tiene bastantes adeptos, ¿no? Y el aeropuerto pues está absolutamente inutilizado. El aeropuerto W.H. Bramble, se está construyendo un nuevo aeropuerto y se está construyendo una nueva ciudad, una nueva capital en Little Bay, que ha estado pues paralizada luego por huracanes, por la pandemia, en fin, les ha pasado de todo, pero desde 2022 parece que se ha vuelto a retomar el proyecto de construir una nueva capital en Montserrat, que es una isla, pues eso, de en torno a los 5.000 habitantes. Imagínate el poderío que puede tener el fútbol y a pesar de ello está en el ranking 180. O sea, bastante bien para todo lo que les ha pasado. Es verdad que tirando mucho de diáspora, ¿vale? Tirando mucho de jugadores británicos con ascendencia en Montserrat. Lo que te decía, estaba en el puesto 203 cuando jugó la otra final, que en ese momento era el último puesto del ranking FIFA. Luego es verdad que se han ido incorporando equipos, pero por ejemplo en 2004 seguían estando el último, ya eran 205, pero seguían siendo los últimos del ranking, y desde ese momento han mejorado bastante llamativamente, como te digo, tirando mucho de jugadores de la diáspora en Reino Unido, y siempre disputando partidos en los que la selección tuvo que actuar fuera de casa, básicamente en Trinidad y Tobago, ante la falta de infraestructuras en su propia isla. De hecho, por ejemplo, he ido a mirar los últimos partidos de Montserrat. El último, literalmente el último, es una derrota contra Guyana, pero el anterior es una victoria, teóricamente en casa, contra Belice, que está mucho más poblado que Montserrat. Tuvieron que jugar en Couva, que si no me equivoco es Trinidad y Tobago, ante es San Kitts y Nevis, y ante la tremenda asistencia de 93 espectadores. Esto es un partido de clasificación de mundial. Probablemente sea muy complicado encontrar un partido de clasificación mundialista con menos asistencia de público. 93 espectadores según Wikipedia. Claro, es muy complicado encontrar ese dato. Podría ser un reto buscarlo porque sí, puede ser que haya alguno incluso con menos, pero sí, la verdad es que debe estar en el top 3 fácilmente. 93 espectadores. Es que no es llegar ni al centenar. No, pues esto es lo que tiene la nación número 180. Ya empezamos con los 170, de momento 179. ¿Cuál es, Jordi? Pues 179 es Belice.
Está por ahí cerca. De hecho, acabas de mencionar ese duelo entre Montserrat y Belice. Y es verdad que Saul Goodman, ese personaje de Breaking Bad, hizo mundialmente famoso a Belice en esa serie, que recomiendo encarecidamente a cualquiera que no la haya visto. Es una de las mejores series, por lo menos para mí, de la historia. Y bueno, aunque mi intención no es insistir en la referencia a este país centroamericano como un matadero, que es un poco lo que hacía Saul Goodman cuando decía que había que enviar a alguien a Belice, no he podido evitar fijarme en uno de sus campeones de liga de hace ya algunos años, en el Placencia Assassins. Ojo, Ostras. Placencia Assassins. Placencia es una ciudad de Belice y Assassins es el nombre que le pusieron al club de esa localidad, que conquistó el título de liga en Belice en 2012. Lo más chocante de todo, o lo más curioso, o lo más llamativo, llámale como quieras, es quién fue el rival de los asesinos de Placencia en la eliminatoria final por el título. El A Police ver. United Football Club. Ostras. O sea, los asesinos contra la policía y ganaron, en este caso, los asesinos, aunque es verdad que tras el COVID, el Assassins ya no ha vuelto a aparecer por la Premier League de Belice. No he sido capaz de encontrar si el club sigue vivo, aunque sea en otras categorías, o no sé, si sigue vivo de alguna manera. No he encontrado ninguna información al respecto, con lo cual entiendo que el club no sobrevivió al COVID y los asesinos finalmente acabaron asesinados, pero por la pandemia en este caso. Acribillados, ¿no? Casi. Sí, sí, tal cual. Pues claro, es peculiar este nombre de Placencia porque al final estamos hablando del único país de Centroamérica de lengua inglesa, ¿no? Es un poco una Sí, pero excepción. es verdad que hubo españoles años Claro, A con la colonización y le dieron obviamente el nombre de Placencia, con C en este caso, pero remitiéndose a la Plasencia que tenemos en España, en Extremadura, ¿no? Y de ahí que se conserve ese nombre. uh-huh. Pues esto ocurre en Belice, que es la nación 179. La 178 es Mauricio, que también ha sido objeto de atención por parte del Atlas porque hemos regalado una camiseta de esta nación que tiene una bandera muy chula, con 4 barras roja, azul, amarilla y verde. Es una de las naciones que destina un porcentaje menor de su presupuesto a gastos militares, solamente un 0,2, es decir, a Trump no le gusta, ¿vale? Ni a Trump ni al lacayo este que tiene ahí en la OTAN, que le llama Daddy, y que está ahí tratando de que los europeos paguen lo que quiere Trump. Pues bueno, en Mauricio pagan 0,2, ¿vale? De su presupuesto a gastos militares. Dicho esto, y yendo ya al tema del fútbol, una de las cosas que más me llama la atención de Islas Mauricio es que lo que pasó el 23 de mayo de 1999, y es que se generó una revolución en el país por culpa del fútbol, ¿vale? Jugaba el Fire Brigade Sports Club y el Scouts Club, ¿vale? Cuando un penalti parece que bastante polémico concedido al Fire Brigade, que era un club criollo, pues le permitió conseguir la victoria sobre el Scouts Club, que era el club de los musulmanes, lo que provocó los llamados disturbios del Amical, que duraron 3 días en todo el país y causaron 7 muertos. O sea, todo por culpa de un penalti, Jordi. Unos disturbios a nivel nacional que conmocionaron a la nación y que llevaron al gobierno a imponer la prohibición, atención, de 18 meses, o sea, año y medio, de cualquier actividad futbolística en el país. Solo se permitió jugar a la selección nacional. Se paralizó las ligas, las copas, todo. Y la reestructuración incluyó un proceso, un esfuerzo para desetnitizar los clubes locales. O sea, dejar de que cada uno de los clubes representase a alguna de las etnias que componen esa nación africana, ¿vale? Así que esto es un poco lo que ha permitido la reconstrucción y resurrección del fútbol mauriciano en base a clubes que no son representantes de etnias o religiones porque ya se vio que eso daba lugar a problemas muy, muy grandes en una selección que tiene como apodo los dodos, los pájaros dodo, que son este animal tan, no sé, tan buenazo, ¿no? Tan tontorrón, no me da, no sé, no me traslada sensación de violencia o de problemas, pero es verdad que hay, es una nación en la que existen clubes con raíces hindúes, musulmanas, criollas y europeas. Entonces, cada uno de
sensibilidades, pues acaba llevándose, no siempre con educación, a los estadios de fútbol. Y esto es lo que pasó en 1999, en el que por culpa de un penalti, pues prácticamente el país entró en llamas. Madre mía. Y sin bar. Exacto, y entró en llamas, y eso que uno de los equipos era el Fire Brigade. Imagínate, madre mía, entre bomberos no se pisan la manguera. Sí, bueno, señor. Vamos al 177, que nos devuelve a África para hablar del Chad. Porque Chad es una de las selecciones africanas con peor ranking FIFA. De hecho, solo tiene por debajo a Mauricio, precisamente, Djibouti, Sao Tomé y Príncipe, Somalia y Seychelles, además de Eritrea, que ya hemos hablado que no está rankeada porque ha estado 5 años sin jugar, hasta que, ya te lo apuntaba esto en el anterior capítulo, la pasada semana, Aitor, hasta que el pasado mes de mayo disputó 2 amistosos en casa, en Asmara, frente a la selección de Níger, podríamos decir Níger B, porque es la selección de Níger que se prepara para disputar la CHAN, que es esa competición que es como una Copa de África, pero a la que acuden las distintas selecciones solo con jugadores que militan en su liga local, sin futbolistas que militan en equipos extranjeros, digamos. Esos están vetados, solo los de las ligas locales juegan en la CHAN. Bueno, pues contra esa selección de Níger que prepara la próxima CHAN se enfrentó en 2 amistosos en casa la selección de Eritrea el pasado mes de mayo, con lo cual de alguna manera pues empieza a volver al ruedo esta selección a la que teníamos fuera de combate. Pero bueno, volviendo al Chad, su selección ya no tiene ninguna opción de pelear por estar en el Mundial 2026. De hecho, ni siquiera nunca ha logrado acceder a la fase final de una Copa de África, y eso que ha tenido a buenos futbolistas, grandes jugadores, diría yo, como por ejemplo Jafet Endoram, lo recordarás, aquel delantero que brilló en el Nantes en los años 90, era del Chad, o más recientemente Ezequiel Enduasel, que es el máximo anotador histórico de la selección y ha jugado en clubes rusos, turcos e israelíes. Pero, sin embargo, el fútbol chadiano pues no lleva muchos años pues muy alejado de los focos. De hecho, tampoco es ajeno a la inestabilidad del país, a la inestabilidad política que sufre el Chad, con conflictos intercomunitarios, con grupos rebeldes y terroristas que están muy activos y que han obligado a la selección a estar jugando de local en Marruecos sus partidos, primero porque no tiene ningún estadio que cumpla la normativa que exige la Confederación Africana para este tipo de partidos internacionales, y por otro lugar porque la situación de seguridad en Chad pues ahora mismo no es muy buena. De hecho, la liga local ha sido cancelada recientemente, con lo cual bueno, pues veremos si Chad es capaz de levantarse en un futuro próximo, pero no pinta demasiado bien. Bueno, claro, esto del chat que me cuentas no llega a ser lo de Mauricio, pero efectivamente estamos hablando constantemente de naciones a las que les cuesta mucho también que su fútbol arraigue por todo el contexto sociopolítico, ¿no? Que no ayuda en absoluto. Es el caso de Mauricio, no es el caso del siguiente país, número 176 en el ranking masculino de la FIFA, que es Barbados. Barbados, no lo sabía, pero es la última nación que ha decidido proclamarse en república, ¿vale? Había sido, lógicamente, independiente del Reino Unido, pero se había mantenido no solamente como miembro de la Commonwealth, sino también como súbdito, como territorio súbdito de la corona británica hasta 2021, noviembre de 2021, en el que ha accedido a esta nueva forma de Estado, una república, en la que se vota al presidente de la república cuando toca. De hecho, ahora es una presidenta. Y hay otros países un poco del entorno, como Jamaica, como Antigua y Barbuda, que también se están planteando constituirse en república, pero de momento no han terminado de completar, ¿no?, el proceso formal que sí que ha hecho Barbados, que, como te digo, es el último país que ha escogido la república como forma de Estado. Pero, llevándonos al fútbol, lo más importante de Barbados, creo que convendremos todos y todas, es ese partido loquísimo del año 1994 en la Copa del Caribe, en la que las dos selecciones, los dos equipos, intentan marcarse autogoles. Es una cosa bizarrísima. En una Copa del Caribe, año 1994, un partido entre Barbados y Granada. Todo viene, están en la prórroga, y se ha definido como uno de los partidos más extraños de la historia porque se había implementado una variante de la regla del gol de oro, y es que el primer gol marcado en la prórroga no solo ganaba el partido, sino que valía 2 goles, con lo cual también tenía una afectación
en cuanto a el diferencial de goles, ¿no? El goal average. Además, las reglas establecían que el partido debía tener un ganador. El empate en tiempo reglamentario implicaba sí o sí tener que jugar la prórroga. Total, que Barbados necesitaba ganar el partido por un margen de al menos 2 goles para poder clasificarse para el torneo. Barbados iba 2-0 hasta que Granada anota en el 83, pone el marcador en 2-1. Luego Barbados anota deliberadamente un autogol, empatando a 2 para forzar la prórroga y poder aprovechar esa regla del gol de oro para marcar el gol que le diera esa ventaja de 2 goles, ¿no? Y entonces ahí es cuando se da esa situación inusual en la que en los últimos 3 minutos de partido la selección de Granada intenta anotar en las 2 porterías y Barbados tiene que defender ambas porterías. Finalmente Barbados pudo evitar que Granada anotara, lo cual llevó a la prórroga y luego en esa prórroga Barbados acabó anotando el gol de oro para ganar el partido. O sea, una situación súper bizarra. Hay imágenes de vídeo de esto, un vídeo rollo VHS súper auténtico. Lógicamente la CONCACAF, pues al que se fumó lo que se fumó, lo mandaron un poco a su casa y tuvieron que cambiar el reglamento de la Copa Oro de la Copa Oro de 1994 y se tuvo que pasar página porque realmente la idea fue bizarrísima, pero sí que dio lugar a esa situación en la que una selección trata de defender las 2 porterías y la otra trata de atacar a las 2 porterías. Madre mía. Yo pensaba que me ibas a hablar de Rihanna en Barbados, pero la verdad que la historia que has contado en esa Copa del Caribe tiene miga. Tiene WhatsApp, sí. No. Mira, antes hemos hablado de chat y ahora de WhatsApp, así que está entrando todo aquí. Solo falta Messenger. Vamos a la 175, no sé si tienen Messenger en Nepal, pero de eso te quiero hablar, porque la selección 175 del ranking FIFA es Nepal y la primera división de fútbol de este país tiene un naming que a mí me ha parecido muy curioso porque se llama la Martyrs Memorial League. Y yo me he preguntado, ¿por qué ese nombre? O sea, Memorial a los Mártires es el nombre de la liga. Bueno, pues es en homenaje a los 5 mártires de la historia del Nepal, que fueron torturados por su oposición al régimen de la dinastía Rana, que se caracterizó por una dictadura repleta de excesos, de explotación económica, de persecución religiosa durante su mandato, que se extendió no por poco tiempo, desde 1846 hasta 1951, cuando los Rana fueron derrocados por la revolución nepalí que permitió que el rey Tribhuvan recuperara el poder. Años después se produciría en Nepal una guerra civil entre el gobierno monárquico y los maoístas, que pretendían instaurar en Nepal un régimen socialista al estilo del chino. Y finalmente en 2007 se abolió la corona en Nepal, se abolió la monarquía, aunque sigue habiendo bastante nostálgico de esa era monárquica, porque de hecho uno de los equipos de la Martyrs Memorial League es el Tribhuvan Army Football Club, con el mismo nombre que el rey que reemplazó a la dinastía Rana tras la revolución. Y se trata del equipo del ejército de Nepal. Además, Tribhuvan parece ser que es un nombre bastante común todavía en Nepal porque el aeropuerto internacional de Katmandú, de la capital de Nepal, también se llama así, Tribhuvan. Así que no solo un club de la primera división de Nepal, el del ejército más concretamente, sino también el aeropuerto llevan el nombre de ese rey que recuperó la democracia para Nepal después de años de dictadura de la dinastía Rana. Pues en el 174 nos vamos muy, muy cerquita, como mínimo en cuanto a nombre, a un territorio que nos es muy familiar, que es Granada. Granada, la del Caribe, no la de Andalucía, un territorio, una isla caribeña de apenas 100.000, 110.000 habitantes, que en 2004 sufrió el huracán Ion, que destrozó el 90% de las viviendas, es decir, que estamos hablando constantemente no solamente de desastres políticos, sino también naturales, como hemos hablado ya también en el caso de Montserrat. Pues en Granada, que formó parte de la brevísima Federación de las Indias Occidentales, un país del cual yo tampoco tenía constancia hasta que no lo he buscado y lo he encontrado en Wikipedia, que fue una efímera asociación de las colonias británicas del Caribe que se constituyeron en un estado, ¿vale? Que la verdad que no tenía mala pinta o mala idea el hecho de juntar tantísimas islas bajo una misma organización estatal, más o menos, ¿no? Que agrupaba unos 3,2 millones de habitantes. Solamente duró 4 años, o sea que muy buena idea no debió de ser. La bandera molaba, que es así como unas olas blancas sobre una bandera azul y un círculo naranja. Y esta federación
temporal entre el 58 y el 1962, se acabó rompiendo cuando salieron los dos estados más grandes de la federación, que eran Jamaica y Trinidad y Tobago. De hecho, de esta federación de las Islas Occidentales salen Jamaica, Trinidad y Tobago y otros 10 estados que ahora son independientes. Hemos hablado antes pues, de Dominica, de Barbados, de Antigua y Barbuda, en fin, todas estos pequeños países, Santa Lucía, pues estuvieron agrupados bajo esta Federación de las Indias Occidentales, entre ellos también Granada, que ahora es la selección número 174 y que logró clasificarse por primera vez para la Copa Oro en 2009 y repitió presencia en 2011, lo cual es un hito bastante remarcable, ¿no? Estamos hablando, como te decía antes, de una isla de apenas 100.000 habitantes. Es verdad que no avanzó fase de grupos, pero se enfrentó a selecciones grandes o de alto nivel como Honduras y especialmente México, lo cual obviamente, pues, en fin, les sirvió un poco como para escaparate, ¿no? del fútbol grenadino que no granaíno. Pues ahí queda Granada. No sé si en el Granada nuestro, el andaluz, estaría bien un día tener a un futbolista grenadino, ¿no? En el Sí. Y bueno, ya, lo dejo como idea. yo creo que esto ya lo mencionamos también en alguna otra ocasión, ¿no? Que molaría hacer un partido entre Granada y Granada. También. Y alguien nos dijo entre Palau, Solita y Plegamans y las Islas Palau, ¿no? También, que también se podría hacer ahí un derbi. Estamos a punto de llegar a la Panenka número 150 y qué mejor manera de celebrarlo que con el mejor 10, un 10% de descuento en cualquier suscripción anual. Usa el código Brazalete10 en mayúsculas y seguido y consigue por un precio imbatible todo un año de cultura futbolística. Recuerda, Brazalete10. Nunca antes fue tan fácil acertar un Panenka. ¿Estamos en el país número 173, Jordi? Sí, este es un país que nos queda muy cerca, que es Andorra. Hemos hablado bastante del fútbol andorrano, pero bueno, mira, ya que el Fútbol Club Andorra ha vuelto a ascender a la Liga Hypermotion y ya se queda a solo un ascenso de poder convertirse en el segundo equipo extranjero en la máxima categoría del fútbol español, porque recordemos que el primero fue en la temporada 51-52 el Atlético Tetuán, que entonces formaba parte del Protectorado Español de Marruecos, ya lo contamos en algunos episodios atrás del Atlas. Bueno, pues cuando el Fútbol Club Andorra se fundó, que fue concretamente en el año 1952, la Federación Andorrana ni siquiera existía, mucho menos su liga de fútbol, por lo que el Fútbol Club Andorra se asoció a la Federación Catalana y por extensión a la española. Ascendió por primera vez a una categoría nacional en 1977, cuando subió a tercera división. En 1980 logró por primera vez promocionar a Segunda B y en 2022 lo hizo la Liga Hypermotion después de que el grupo Cosmos de Gerard Piqué lo hubiera adquirido en Primera Catalana, que es la quinta categoría de la pirámide española, o era en ese momento, y tras ascender a Tercera División ocupó la plaza del Reus Deportivo, que había descendido administrativamente, en Segunda B, con lo cual ascendió 2 categorías de golpe. Luego, como te digo, por primera vez llegaría en 2022 a la Liga Hypermotion, pero volvió a descender. Ahora estará de nuevo en esa segunda categoría del fútbol español y la pregunta que nos hacemos es si algún día el Andorra llegará a ser un poco lo que es el Mónaco en la Liga francesa. Claro, para eso tiene que crecer mucho el conjunto dirigido por Gerard Piqué, porque el Mónaco, estamos hablando de un equipo que no solo disputa competiciones europeas habitualmente, sino que ha llegado a ser campeón de Francia en distintas ocasiones. Así que veremos si en algún momento, alguna vez, yo creo que es bastante complicado por no decir imposible, pero un equipo extranjero como el Andorra es capaz de ser campeón de España. Pues efectivamente, el reto en algunos países, Jordi, no es hablar sobre fútbol remoto y naciones que nos quedan muy lejos, sino precisamente encontrar algo novedoso que decir sobre países de los que ya hemos hablado bastante en el Atlas. Claro. Sí. Esto te ha pasado con Andorra, con la nación número 173. No me va a pasar tanto con el siguiente lugar en el ranking, que es el 172, San Vicente y las Granadinas. Te hablaba antes de Granada, pues es que son vecinos, no solamente en el ranking, sino también en el mapa, porque Granada es la isla principal y luego surge un archipiélago hacia el norte que es llamado Granadinas, algunas de las cuales caen o quedan dentro del territorio estatal de Granada, pero las otras, muchísimas, hasta 600, forman parte de San Vicente y las Granadinas. O sea, San Vicente es una isla y las Granadinas son muchas pequeñas islas
que conforman esta nación también de unos 110.000 habitantes, que, por ejemplo, ha destacado en el torneo de las Islas de Barlovento. Las Islas de Barlovento son precisamente estas islas de las que te estoy hablando, Granada, Dominica, Santa Lucía y las propias San Vicente de las Granadinas, que también parece que han tenido su torneo microrregional en los años 60 y 70, y se clasificó para una Copa Oro de la CONCACAF en el 96, también otro hito. Esto también casi merecería un atlas por sí solo. Hitazos absolutamente locos de países micro en Copas Oro. Creo que la Copa Oro es bastante proclive a este tipo de circunstancias. Y bueno, con respecto a San Vicente y las Granadinas, decir que, por ejemplo, le metieron 11-0 a Montserrat, lo cual ya hemos mencionado que tampoco es que sea especialmente meritorio, sobre todo en 1995 cuando se dio, porque Montserrat en ese momento era de las peores o la peor selección del ranking, con 6 goles de Rodney Jack, que es una de las grandes figuras del fútbol de San Vicente y las Granadinas, cuya selección se apoda Vinci Heat, ¿vale? El calor de San Vicente. Pues eso, del calor de San Vicente, selección 172 a Papúa Nueva Guinea, 171, de la que también hemos hablado bastante porque hace algunos episodios entrevistamos a Felipe Begarango, que entonces era el seleccionador de este país, que nos contó sin pelos en la lengua el día a día, la realidad del fútbol en Papúa Nueva Guinea, con jugadores que iban puestos de Beatle-Nut a entrenar. Bueno, pues Felipe Begarango, que por cierto me escribió el otro día para informarme de que había dejado Papúa Nueva Guinea, le dije, ya lo sé, Felipe, si me alegro mucho. Si lo hemos dicho ya, ¿no? Sí, lo hemos dicho y me alegro mucho, además de que hayas podido salir de ahí y más para asumir el cargo que has asumido, porque ha regresado no solo a España, sino a su tierra, a Gijón, para convertirse en el nuevo director de cantera del Real Sporting. Así Chulo que, este reto, ¿eh? Sí, así que, oye, nos alegramos por ese cambio, porque la experiencia que nos contó Felipe desde Port Moresby, pues la verdad que era preocupante, y mucho mejor estar en la playa de San Lorenzo que en la peligrosa costa papuana, ¿para qué nos vamos a engañar? Hombre, y cachopo y sidra en Port Moresby yo creo que es complicado de conseguir, ¿eh? Sí, el Beatle-Nut más fácil, pero el cachopo, claro, y la sidra... Por mucho que vayas con el guardaespaldas al mercado, ¿no? Que es lo que nos contó Felipe, va a ser complicado encontrar todos los ingredientes para armarte un buen cachopo. Si te lo aprietas allí en Gijón, que ya te lo dan hecho y además más bueno no lo vas a encontrar, pues oye, pa'lante. Tal cual. Pues Papúa Nueva Guinea, que está ahí en ese ranking 171, en el 170, otra nación de la que también hemos hablado bastante en diferentes ocasiones en el Atlas. Claro, es que es medio centenar, estamos cumpliendo hoy, Jordi. Medio centenar de ediciones, medio centenar de capítulos, pues dan para mucho. Y encima, como somos aquí de lengua fácil, pues obviamente hemos tocado muchos puntos del mapa, del planisferio. Sudán del Sur. En 2022 era el país con más refugiados de origen en todo el mundo, por encima de Siria, Afganistán, Myanmar y Somalia. Y otro de los detalles geonerd que a mí sabes que me gustan, es uno de los pocas naciones que incluyen una referencia de punto cardinal en su nombre, ¿no? Está Sudán del Sur, está Macedonia del Norte, Irlanda del Norte, que no es un país, pero bueno, lo entendemos como tal en términos deportivos. Islas Marianas del Norte, que no forma parte de la FIFA, pero ya está compitiendo. Islas Marianas del Norte, República Centroafricana, Timor Oriental, del que hemos hablado ya, y Sudáfrica. Y la última, que también incluye una referencia de punto cardinal, es Tonga. Tonga quiere decir sur. Así que estos son los países en los que podemos encontrar ese tipo de referencias. Y Sudán del Sur, pues ya lo sabemos, es la nación que ha adquirido un estatus de Estado independiente más reciente en el mundo, 2011. Desde prácticamente el primer momento su selección está compitiendo, y de hecho, por ejemplo, ahora está compitiendo en el mismo grupo de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que Sudán. O sea, Sudán y Sudán del Sur, ya lo hemos mencionado, ya se han enfrentado mutuamente entre ellas. Además, con buen rollo, hay que decirlo, ¿eh? En el caso de Macedonia del Norte, Aitor, déjame puntualizar que ha sido una referencia cardinal no deseada por parte de Macedonia. Impuesta. Fue Grecia quien lo impuso, porque como hay una región en Grecia que también se llama Macedonia, dijeron que no podían llamarse Macedonia como país porque, bueno, pues la Macedonia buena
para ellos era la griega, con lo cual tuvieron que añadirle del norte para diferenciar y bueno, se ha quedado así. Pero sí, como decías, pues uno de los países que tiene esa referencia cardinal, en este caso del norte, en Macedonia. Me toca, ¿no? 169. Sí. Malta. Bueno, a ver, Malta tiene dos islas, ¿no? Malta, que es la isla grande, la más conocida, muy turística. Y una que da mucho gozo, ¿no? Sí, correcto. Y otra más pequeña que se llama Gozo, o Gozo, o Gozo, no sé exactamente cómo lo pronuncian, pero bueno, el caso es que del 12 al 18 de julio, Gozo va a participar en el torneo de fútbol de los Island Games. Ya tenemos nueva edición de los Juegos de las Islas. En este 2025 los organizan las Islas Orkney, que están en el norte de Escocia, y el cuadro maltés Gozo se va a enfrentar en la primera fase del torneo de fútbol a las Shetland, que son otras islas escocesas, y a Jersey, que fue el último campeón. De hecho, en 2023, en los Island Games de hace 2 años, Gozo debutó en el torneo futbolístico, no lo había disputado hasta entonces, y terminó en el 6º puesto. Bueno, 6º puesto en su primera aparición hasta la fecha, veremos de qué es capaz este año. Por cierto, en un torneo en el que Menorca no participa, al menos en cuanto a fútbol, pero lleva la isla Balear una delegación de 47 atletas que van a tomar parte en 9 disciplinas en estos Island Games, así que veremos si vuelven con muchas medallas. Y Gozo, aparte de los Island Games, también ha representado en varias ocasiones a Malta en la Copa de las Regiones UEFA, aunque nunca ha llegado a la fase final. Así que aprovechamos la referencia de nuevo a la Copa de las Regiones UEFA para insistir, como ya decimos la semana pasada, en que este torneo tiene campeón español este año, porque ha sido la selección de Aragón la que se ha coronado con el título en la fase final disputada en San Marino. Exacto. Los hijos del Cierzo, que yo creo que han sorprendido, porque al final los otros combinados regionales que se habían alzado con el título, procedentes o representando también un poco al fútbol español, eran Galicia, Euskadi, Castilla y León, si no me equivoco. Sí. Hombre, sobre todo Galicia y Euskadi, pues desde el punto de vista demográfico, más poderosos, ¿no? que Aragón, y al final Aragón, a la chita callando, se clasificó para la fase final en San Marino y acabó derrotando a la región polaca, si no me equivoco, en la final, 1-0 en la prórroga. Sí, con gol de Daniel Torcal, futbolista del Calamocha, en el último minuto de la prórroga. De hecho, la Copa de las Regiones la han disputado todos futbolistas que militan en clubes de tercera federación, o sea, de la 5ª categoría del fútbol español, todos ellos en el grupo aragonés. Y bueno, pues se han coronado campeones, así que aprovechamos también para meter aquí la cuñita de ese éxito para el fútbol aragonés y español. Pues mira, yo hoy luzco la camiseta de Realpolitik, que es este podcast de cómo el fútbol te explica el mundo, que estamos haciendo con los amigos del Orden Mundial y Panenka acerca de esa fusión de fútbol y geopolítica, pero voy a ver si puedo conseguir una camiseta de la selección de Aragón, porque la verdad es que mola bastante. Yo creo que han cambiado con respecto a la fase previa. Como mínimo en la final. Un poco Zaragoza, ¿no? Es la equipación. Camiseta blanca. Es que en realidad azul. Es que en realidad el Zaragoza viste así porque la selección aragonesa era previa al Real Zaragoza y vestía de blanco y azul, vestía con la camiseta blanca y pantalón azul. Un poco como Núñez, ¿no? Como sí, en aquella celebración cuando dijo esta ciudad que lleva el nombre de nuestro club. Correcto, pues fue antes el uniforme de la selección aragonesa y luce además así como unas franjas, parte de la bandera, muy chula. Así que vamos a ver si podemos hacernos con una para la temporada que viene. La selección aragonesa no aparece en el ranking. Quien sí que aparece es la selección de Bermudas, selección que es el combinado número 168 del ranking FIFA. Y Bermudas es un archipiélago compuesto por más de 150 islas en el Atlántico. A mí esto me flipa, tío. Cómo organizar este tipo de países tiene que ser bastante esforzado, ¿no? Realmente querer jugar, querer mantener una liga nacional, pero la tienen. De hecho, la Bermudian Premier Division fue fundada en el año 63-64, lo cual le convierte en una de las más longevas del Caribe. Las Bermudas están en el Caribe, pero ya en el norte, y tienen entre sus clubes bastante arte y bastante duende y bastante fantasía, porque hay, por ejemplo, un club que se llama Zebras, el otro que se llama Dundee Town Hornets, hay uno que me mola mucho que es el Robin Hood.
Bueno, el que más títulos tiene es el Cebras, precisamente con 13 títulos. La liga se juega entre equipos de distintas parroquias del archipiélago. Y luego la selección, me llama poderosamente la atención que el primer partido internacional lo juega un 10 de agosto del 64 contra Islandia en Reykjavik. Tela, ¿eh? Eso sí que es fútbol remoto. O sea, agosto del 64, aterrizas en Reykjavik y se juega un Islandia-Bermudas, que acaba con victoria ajustada para los islandeses, 4-3. O sea, que también mérito para los bermudianos, que, bueno, es verdad que luego pues han goleado a Montserrat como prácticamente cualquier país de la zona CONCACAF. A Montserrat sin piedad todo el mundo, ¿eh? Sí, tío, pero sí, el primer partido internacional de Bermuda fue contra Islandia. Así que selección número 168, yo creo que bastante bien clasificada, porque ya estamos empezando a acercarnos a las 165 mejores selecciones del planeta, Jordi. Pues venga, vamos al 167, que es para Cuba. Y te quiero hablar de algo que ocurrió hace prácticamente una década, porque en 2016 Michael Reyes y Abel Martínez se convirtieron en los primeros futbolistas a los que el gobierno cubano permitió salir del país para firmar un contrato profesional con un club extranjero. Obviamente antes había habido otros que lo hicieron desertando, como Lester More, que es el máximo goleador histórico de la selección cubana, que en 2007 aprovechó la disputa de una Copa de Oro en Estados Unidos para escapar y para fichar por el Charleston Battery. Pero volviendo a Michael Reyes y Abel Martínez, ambos en 2016, como te decía, recibieron una oferta para enrolarse en el filial de Cruz Azul en México. Abel Martínez, sin embargo, acabaría cortado tras una sanción de 2 años por dopaje y acabó en el fútbol regional español tras ganarse la vida como modelo. En los últimos años ha pasado por el Castilla-Palencia y el Villaralbo, de la Regional de Castilla y León, por el Benicarló castellonense, por el Club Deportivo Aspontes gallego y por el Poplasec barcelonés. Este ¡Ostras! último en la temporada 22-23. Ahora tiene 32 años y no he sido capaz de encontrar si sigue en activo en algún otro club. Así que si algún aldero o aldera sabe qué ha sido de Abel Martínez, por favor que nos aporte luz en los comentarios. ¡Buah! Vaya tela, ¿no? Sí, yo creo que da para incluso una entrevista si la encontráramos, ¿eh? Porque es un hecho bastante histórico, ¿no? Para el fútbol cubano, que obviamente prohibía a sus atletas salir del país. Muchos aprovechaban competiciones internacionales para escapar directamente, para desertar y hacer su camino en otros lugares, pero cuando se abrió la veda, digamos, con esos dos futbolistas a los que sí le permitieron firmar por un club extranjero, y además no hace mucho de esto, hace apenas no llega ni a 10 años, pues un poco la evolución de ese futbolista hasta llegar al fútbol regional español, a clubes muy, muy modestos. El Poplasec yo creo que estaba en tercera catalana en 2022-2023, es una de las categorías más bajas, sí, muy abajo, del fútbol español. Y bueno, pues así acabó la trayectoria futbolística de Abel Martínez, este chico. Pues esto con relación a Cuba, que es la isla más grande del Caribe, a pesar de lo cual, pues bueno, está tratando de luchar contra muchos elementos, entre otros, por ejemplo, la tremenda cultura del juego pelota, ¿no? Del béisbol en Cuba, aunque poco a poco el fútbol va ganando bastantes adeptos. Esto estaba en el 167, en el 166 nos encontramos con otra isla con marcado acento geopolítico y es Taipei, China o Taiwán. Son dos nombres para la misma isla, que es la isla a la que fueron los chinos no comunistas que acabaron perdiendo la guerra civil en 1949, y por ese motivo es un poco el objeto de deseo barra del acecho, ¿no? de la China popular. Porque, claro, tiene una isla delante que es muy pequeña, pero que es un poco como el dolor de muelas, ¿no? Como la piedrecita en el zapato, como la China en el zapato, nunca mejor dicho. Entonces, la República de China, que es el nombre oficial de Taiwán, tiene que actuar bajo una bandera que no es la suya y bajo un nombre que no es el suyo para no soliviantar a la China grande, a la China comunista, que de hecho la China comunista se salió de la FIFA hasta principios de los años 80, cuando consiguió que se le reconociera como República Popular China y que se le cambiase a Taiwán el nombre por Taipei China, que es como se le denomina oficialmente a Taiwán en el ranking FIFA, por ejemplo, ¿no? De hecho, este país, Taiwán, tiene la bandera roja
con un cuadrante azul y una estrella, que es la misma bandera que tenía la China nacionalista, insisto, el bando que perdió la guerra civil en China a finales de los años 40, pero es una bandera que no pueden utilizar sus selecciones en ningún deporte y tienen que utilizar una bandera blanca con el logo del Comité Olímpico de la Taipei China, que es este nombre oficial que tiene que utilizar el combinado número 166 del ranking, cuyo mayor éxito fue conseguir el tercer puesto en la Copa Asiática de 1960, cuando, atención, ahí hay un asterisco y un poquito de trampa, la mayoría de los futbolistas procedían de Hong Kong, ya que se consideraba que competir con la bandera de República China pues tenía más prestigio. O sea que, imagínate, aquel momento tuvo que ser la pesadilla para Pekín, porque se juntaba Taiwán, ¿no? Se juntaba esta islote que tienen delante con la otra pesadilla que tienen, que es Hong Kong, que en ese momento todavía era una colonia británica, pero que incluso ahora que ya no lo es, pues sigue, ¿no?, recibiendo un poco esa presión por parte de Pekín, pues porque esto de, ¿cómo le llaman?, un país, dos sistemas, yo creo que en Pekín no se lo terminan de creer mucho. Ni en Pekín ni en Pagón. Ya ves. Suscríbete a la news de Brazalete. Cada semana toda la actualidad del true crime del balón, del fútbol remoto y de la geopolítica del deporte. Y si quieres desbloquear contenidos exclusivos, hazte con un brazalete de honor. Por menos de 3 euros al mes podrás acceder a guiones, entrevistas íntegras y vídeos making of. La news de Brazalete te espera en brazaletenegro.com. Venga, vamos a la 165, que Santa Lucía me conserve la vista, porque precisamente de ella vamos a hablar, de esta isla caribeña de unos 180.000 habitantes, que es independiente del Reino Unido desde 1979, aunque como sigue formando parte de la Commonwealth, su jefe de Estado, pues simbólicamente, aunque sea, es el rey de Inglaterra. Allí el cricket es el deporte rey, pero en atletismo han conseguido grandes logros como el oro olímpico de Juju Alfred en los 100 metros lisos femeninos de los últimos Juegos de París en 2024, donde además añadió una plata en los 200 metros. En cuanto al fútbol, su selección nunca ha disputado ni la fase final de una Copa de Oro, ni mucho menos torneos mayores, pero en 1991 sí que fue tercera en la Copa del Caribe, que es su mejor clasificación histórica en ese campeonato, que ya no existe, existió hasta 2017, para selecciones del Caribe, de esa zona geográfica. Sin embargo, parece que el fútbol de Santa Lucía está empezando a vivir un cierto esplendor dentro de lo que es Santa Lucía. Se está desarrollando gracias a las inversiones del programa FIFA Forward, que han permitido mejorar las instalaciones del país y la reorganización de sus campeonatos. Y ahora mismo está en marcha la que es ya la segunda edición de la Liga de Fútbol Semiprofesional de Santa Lucía, que en su primera temporada, en la de estreno, fue para la Clery, tras imponerse en la final al Central Castries, que es otro equipo de su misma provincia, así que vivimos un derbi en esa primera edición de la Liga de Fútbol Semiprofesional de Santa Lucía, como te decía, ya en su segunda edición. Santa Lucía, estoy tratando de buscar cómo se llama el gentilicio. No lo estoy encontrando. Sí que he encontrado que el nickname de la selección es los Piton Boys. Sí. No sé si hay muchas serpientes por ahí, pero... Gentilicio, hombre, pues alguno debe de haber. Santa Lucía, gentilicio de Santa Lucía. Santalucense. Santalucense. Pues mira, Santalucense. No tiene nada que ver con Lugo, ¿eh? Está ahí en el Caribe. Pues estamos viviendo la edad de oro del fútbol santalucense, un poco por lo que nos estabas diciendo, ¿eh, Jordi? Bueno, sí. Vamos a ponerle la edad de platino. Igual oro es un mineral demasiado preciado para lo que se puede estar viviendo ahí, pero bueno, sí, parece que está en cierto auge. Selección número 164, Maldivas. Hemos hablado de chat, de WhatsApp, casi de Messenger, tirando un poco de plataformas antiguas. Me viene un poco a la cabeza también una que hizo furor hace un par de décadas mínimo, a cuenta de uno de los campos de fútbol más paradisíacos que te puedes encontrar, que precisamente está en las Maldivas y que está en la isla de Mahibadú, ¿vale? No sé si tú formaste parte de Badú, pero ahí hubo un proto-Tinder, ¿eh? Un poco. No voy a hablar de mi vida privada. Perfecto. Pues en Mahibadú te vas a encontrar, si tienes la suerte y la fortuna, y si no, pues lo buscamos en Google y os vais a topar con un estadio que efectivamente está prácticamente uno de los corners tocando
una playa espectacular, paradisíaca, de arena blanca, ¿no? De ese océano absolutamente turquesa, maravilloso. Son 1.192 islas coralinas, de las cuales solo 203 están habitadas. Pero ojo, atención, y yo creo que de esto también he hablado en algún otro atlas, la capital, Malé, es una de las ciudades más densamente pobladas y ocupadas de todo el planeta, porque son 211.000 habitantes metidos en 8 kilómetros cuadrados. O sea, realmente... ¿Cuántos? 211.000 habitantes en 8 kilómetros cuadrados. Es una barbaridad. ¿Cuánto sale? Pero tiene que haber unos edificios de 20 plantas, ¿no? Te da una densidad y un agobio solamente ver la foto aérea y dentro de esa foto aérea, porque es como un atolón, es un islote, pero está todo urbanizado, ¿vale? Y dentro de ese todo urbanizado, de esa trama urbana, ves perfectamente la silueta del estadio de la ciudad en el que juegan pues algunos de los equipos más importantes de esa Liga Premier de Maldivas, que fue fundada en los años 80 y que ha tenido dos apuntes o dos menciones o dos alusiones a España. Una, el Club Valencia, que no tiene absolutamente nada que ver con nuestro país, pero que, oye, me gusta decir que el Club Valencia ganó 5 ligas entre 2001 y 2008. También un poco en los mejores momentos del Valencia real, ¿vale? Pero en este caso sin necesidad de que apareciera David Villa o el Pipo Baraja por ahí, sino, insisto, 2001-2008, 5 ligas de Maldivas. Y luego el segundo apunte que tiene que ver con el fútbol español, un poquito más real, es que en uno de los fichajes más estrambóticos que te puedes tirar a la cara, por el Macilla, que es el equipo que está ganando los últimos campeonatos, pasó brevemente, y de una manera, ya te digo, absolutamente inopinada, el ex de la Unión Deportiva Las Palmas, Pedro Tanausú Domínguez Placeres. Tana. Sí. ¿Le convencieron con el café ahí en el Macilla o cómo fue? Sí, pues no lo sé, porque ya te digo que fue un fichaje súper estrambótico. De hecho, en alguna página web aparece como el máximo goleador de la liga de ese año, si no me equivoco, 2022. En otros, en cambio, dicen que solamente juega partidos de competición internacional, de competición asiática, pero en cualquier caso yo recuerdo pocos fichajes tan random como un jugador que pase del Albacete al Macilla de Maldivas, que es lo que hace Tanasu, que por cierto, Tana, que por cierto no sé dónde para ahora mismo, así que si alguien nos lo puede indicar también, pues lo agradeceremos y lo mencionaremos en futuras ediciones del Atlas, que ya está tocando en este número 50 a su fin, porque nos quedan solamente 3 selecciones, 2 que te tocan a ti, que son impares, y la última par que me toca a mí, Jordi. Venga, pues no sé si Tana estará en Vanuatu, podría ser un destino exótico. Podría. Pero bueno, en cualquier caso, te cuento que Vanuatu es independiente desde 1980, cuando se desprendió del dominio inglés y francés y se rebautizó con su actual nombre, porque antes el nombre colonial de Vanuatu era Nuevas Hébridas. Nuevas Hébridas. Y bueno, pese a ser una nación muy joven, muy modesta, el fútbol vanuatense ha protagonizado algunos momentos memorables ya dentro de su ámbito geográfico. Por ejemplo, en 2004, en la Copa de las Naciones de Oceanía, le gana 4-2 a Nueva Zelanda y se carga una final cantada entre Australia y los kiwis, cuando Australia todavía jugaba en su confederación y no había dado el salto a Asia. Fue el único triunfo de Vanuatu en aquella edición de la Copa de Oceanía, pero menudo triunfo. Voy más adelante, 2017, su selección sub-20 acude por primera vez a un mundial. Y no lo hace mal, a pesar de que se van con 3 derrotas en la primera fase, porque pierden contra México, encajando un gol, el de la derrota, el 2-3, en el 94. Venezuela, que va a ser subcampeona de aquel torneo, le endosa un 7-0, aquí no pueden hacer nada, pero Alemania solo puede con ellos para cerrar la fase de grupos, derrotándolos por 3-2. Y el último gran momento del fútbol de Vanuatu es mucho más reciente. El año pasado, en 2024, fueron por primera vez subcampeones de Oceanía. Perdieron la final 3-0 contra Nueva Zelanda. A nivel de clubs, el mejor equipo del país era el Amicale Fútbol Club, 2 veces subcampeón de la Champions de Oceanía, pero hoy ese club ya no existe. En 2019 recibe una multa de la FIFA
por irregularidades en varios traspasos, que ya me dirás tú cómo debe ser el mercado de fichajes de Vanuatu. Pero bueno, en cualquier caso. Ahí la FIFA poco amical fue, ¿eh? No, no perdona, no, ni amicales ni leches. O sea, vieron ahí, les saltó en el sistema alguna alarma y para allí que fueron a degüello con el colmillo afilado. No fue una multa muy alta, 6.000 francos suizos por lo que he leído, pero parece que es suficiente como para claro, acabar con el club. Hablamos de un fútbol modestísimo que no es profesional. Pero bueno, actualmente, ojo con esto, porque hablábamos de los españoles que están por todos lados. Pues aquí también. Porque el actual campeón de Vanuatu es el Galaxy Football Club, que está dirigido por Albert Riera, que lleva muchísimo tiempo en Oceanía. Fue 3 veces campeón de Oceanía como jugador con el Auckland City. Luego fue también 3 veces campeón de Oceanía como entrenador del propio Auckland City. Sin ir más lejos, la 13ª Champions del Auckland City la ganó Albert Riera el año pasado, antes de fichar por este conjunto de Vanuatu, al que ya ha hecho campeón de su país, al Galaxy Football Club. Así que habrá que seguir las evoluciones de este equipo, porque Albert Riera ya sabemos que es un tío que como jugador primero y ahora como entrenador está acostumbrado a ganar títulos importantes. Pero este es el Albert Riera catalán, no es el Albert Riera balear. Sí, no es el Albert Riera que jugó en el Español, te refieres, y en el City y tal. Está en el Celje. Ese es el que está en Eslovenia, sí, este es otro Albert Riera. Vale, pues sí, habrá que estar muy atento y claro, obviamente esa mirada o ese radar hacia los españoles que están por los destinos más remotos que nos podamos encontrar, no solamente atañe a futbolistas, sino también atañe a entrenadores, como ya hemos mencionado también en otras situaciones, como por ejemplo en la del ex seleccionador de Papúa Nueva Guinea, actual director de las instalaciones de Mareo. Pues del 163 yo voy a acabar con la selección número 162, ya empezamos a tocar un poquito de pelo, ya empezamos a tocar un poquito de selecciones ya que ni tan mal, y es, en este caso, ni tan Myanmar, que me lleva a pensar en varios conceptos. Por un lado, lo primero que me dice FIFA cuando busco el ranking de Myanmar es que es la selección que más ha mejorado en el último ranking, ¿vale? 7 puestos. Con lo cual, oye, mejorando. Pero es que encima, claro, Myanmar es un nombre un poco peculiar, porque aunque es el nombre oficial del país, lo es solamente desde 1989 porque la Junta Militar, y este detalle es un poco el que le convierte en un nombre controvertido, tanto a nivel interno dentro del propio país como fuera de sus fronteras, el hecho de que sea un nombre promovido por una Junta Militar, pues hombre, quieras que no, no sé si es muy buen aval, pero en cualquier caso, desde 1989 el gobierno, es decir, la Junta Militar, obligó a que cualquiera que mencione ese país no lo haga utilizando el concepto tradicional de Birmania o Burma en inglés, sino el actual de Myanmar. Y eso me ha dado a pensar, ya sabes cómo soy, en otros países con cambios de nombre. Jordi, por ejemplo, desde 2021 ya no podemos hablar de Turquía, de manera oficial. Otra cosa es que en el bar nadie nos va a decir nada si hablamos de Turquía y no de Turquía, que es como Recep Tayyip Erdogan ha pedido que se denomine a su país, entre otras cosas porque en inglés le suena un poco feo eso de compartir nombre con un animal Sí. con plumas, ¿no? No le gusta el pavo, ¿no? No le gusta el pavo. En 2016, esto no sé si es tan conocido, pero en 2016 el gobierno de República Checa entendió que quedaba mejor que a su país se le denomine Chequia directamente. Así que de manera oficial no hay que hablar de República Checa, sino de Chequia. Un clásico, en 2020, de Holanda, prohibidísimo seguir hablando. Yo, cuando hablo de esa selección que vestía de naranja en el año 74, de verdad que no me sale hablar de Países Bajos, pero ahora, a nivel ya de presente y futuro, pues no hay que hablar de Holanda, hay que hablar de Países Bajos. En 2018, 2 años antes que esta decisión en Países Bajos, Suazilandia se convirtió en Eswatini, ¿vale? Si oís hablar de Eswatini, pues no os asustéis, no es una nueva película de Star Wars, sino que es la antigua Suazilandia. Ya hemos mencionado también, en 2019 de la República de Macedonia salió Macedonia del Norte por un poco imposición de Grecia. En el 72, otra selección de la que hemos hablado la semana pasada, Ceilán pasó a ser Sri Lanka. Y ya más antiguos, en 1937 el Estado Libre de Irlanda pasó a ser la República de Irlanda y en 1939 Tailandia dejó su tradicional denominación de Siam. Y la que está un poco en ciernes o en el horno es Bharat.
¿Sabes cuál es el país que puede pasar a denominarse así? No. India. India puede pasar a ser Bharat, porque India es un término persa y el término hindú tradicional es Bharat. De hecho, aparece así en la Constitución, así que parece que hay pues esta preocupación por también devolverle el término más puro y más tradicional en su propio idioma. Yo, para quien nos esté viendo en YouTube, ya lo habrá notado, ya estoy poniendo caritas. Porque no hace más que complicarnos la vida. ¿Por qué? A ver, ya nos hemos aprendido los Ah, nombres de sí. los 200 países que hay en el mundo y ahora nos van a venir a A tocar la cambiar pera. otro. Sí. Además es que, o sea, es que es un nombre que no tiene nada que ver, que entiendo sus razones, ¿eh? Y puedo llegar incluso a compartirlas, pero ahora mismo me está dando pereza. Te da pereza actualizar, ¿no? Ese GPS Exacto, mental. sí, porque cada actualización ya sabes que luego solo genera problemas. Es como cuando en el móvil te dice, hay que actualizar al nuevo Descarga. software. Sí. Sabes que luego algo va a pasar. La obsolescencia programada, incluso con los países, ya está aquí. También igual tiene algo que ver con que nos vamos haciendo mayores y cada cambio nos cuesta un poquito más. Pero bueno, en Sí. cualquier caso, a la antigua Birmania le fue bastante bien con el antiguo nombre en términos futbolísticos. De hecho, la Edad de Oro se vivió entre el año 50 y el 70 aproximadamente. Esas 2 décadas fueron las mejores del fútbol en la antigua Birmania, porque la selección masculina ganó medallas de oro consecutivas, además, en 2 Juegos Asiáticos, en el 66 y en el 70, y fue subcampeona de la Copa de Asia en el 68, o sea, ese periodo de oro. Además, se clasificó la selección de fútbol para los Juegos Olímpicos de Múnich 72. Ahí, en ese periodo, destacó, por ejemplo, un futbolista como Suk Bahadur, que se convirtió en leyenda nacional, y el fútbol terminó de consolidarse como el deporte más popular del país. Luego es verdad que ha tenido momentos más complicados, falta de infraestructura, problemas políticos, ya hemos mencionado la dictadura, hasta que al final ha vivido un resurgimiento a partir de 2010 con la instauración de la liga profesional, la Myanmar National League, y también con la presencia, con la clasificación para el Mundial Sub-20 en 2015 de la selección juvenil, lo cual fue todo un hito histórico para Myanmar, que ya sabéis que es la antigua Birmania. Bueno, pues Myanmar, vamos ya con el último, con el país número 50 de este ranking a la inversa que hemos hecho para conmemorar el Atlas número 50, este episodio ya medio centenar, y vamos a acabar con la selección 161 del ranking FIFA, que es Singapur. Aquí tiro ya el pinball. Qué susto más pegado. Este también hubiera venido bien para Macao, ¿eh? Es verdad, sí, muy bien, sí. Pero no, lo he tirado ahora porque, claro, es que hemos culminado un largo viaje por 50 selecciones y 2 semanas que nos ha llevado, de curro. Sí, y con espectadores, porque yo no sé si te has fijado en algún momento, Sí. Que la gente que está en YouTube habrá detectado que hay unas cuantas polillas que se me han metido. He abierto la ventana del habitáculo del cuarto donde estoy grabando esto porque me estoy muriendo de calor, pero claro, con el flexo y demás, han empezado a aparecer por aquí una colección de insectos de todo tipo. Algunos se ha colocado algún rato durante la grabación en la pantalla, incluso, bueno, ya sabes que nos gusta hacer el Atlas con espectadores también. Sí. Y aquí están. Bueno, lo que te decía, Singapur. La Liga de Singapur, ya lo sabemos, se caracteriza porque, bueno, entre otras cosas ha tenido al DPMM, a ese equipo del príncipe heredero de Brunei, invitado a participar ese equipo que tiene nombre de droga sintética, Jordi, ¿no? Sí, Un poco. sí, la verdad que sí. Es tal cual, ¿eh? Pásame un poco de eso para un festival de verano, ¿no? Sí, con 3 pelotazos ya costaría dar las 4 letras. Sí. Ya podrías ahí confundirte a la hora ¿De pedirlo? de enlazarlas, pero bueno. Sí. La Liga de Singapur, a lo que iba, que nos vamos por los cerros de Úbeda, es que se caracteriza por tener a equipos invitados de otros países y no solo al DPMM, porque he estado mirando el histórico y, por ejemplo, entre 2003 y 2005 el Sinchi Football Club disputó 3 temporadas como representante de la comunidad china de Singapur en esa liga, y en 2012 fue el Harimau Muda, un club detrás del cual en realidad se escondía la selección de Malasia Sub-22, que un año después fue reemplazada hasta 2015 por el Harimau Muda B
que no dejaba de ser la selección malaya sub-21. Pero es que también ha habido equipos satélite de clubes de la liga china y japonesa, tales como el Albirex Niigata o el Beijing One, que han tenido sucursales singapuresas dentro de esa liga. Esto es un poco la Djibouti del fútbol, ¿no? ¿Recuerdas que hablábamos de Djibouti como el país con más presencia militar extranjera? Pues aquí es el país con más presencia futbolística extranjera. Sí, y de hecho lo más bizarro, ya para terminar con esto, es que la liga tiene entre sus equipos más laureados precisamente al Albirex Niigata singapurés, que ha ganado 6 ligas de ese país, pero paradójicamente nunca ha ganado la liga en Japón, el Albirex Niigata nipón. O sea, ¿sabes? Es como una contradicción total. ¿Y este Albirex Niigata podrá competir en Champions Asiática y etcétera? Yo creo que sí, porque es un equipo de Singapur a pesar de que esté relacionado con el japonés. Ok. O sea, forma parte de la Federación de Singapur. Pues peculiar esto, ¿eh? Al final Singapur no deja de ser una ciudad gigante, convertida en estado, una ciudad-estado muy poderosa, con muchísima pasta. Lamentablemente para los aficionados del Valencia, y todos saben por qué lo digo, pero oye, es peculiar esta relación con el fútbol, ya no solamente de Singapur como pequeño estado, sino con estados limítrofes que utilizan ese fútbol para foguear a sus jugadores jóvenes, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, has abierto aquí un melón, a ver si a Peter Lim se le va a ocurrir llevarse al Valencia o crear una sucursal del Valencia a la Liga de Singapur, que visto lo visto. Sí, no, cualquier cosa se puede esperar, efectivamente. Jordi, hemos acabado un repaso, como te decía antes, de 50 federaciones, las 50 peores del ranking, que nos ha llevado 2 semanas de curro, de buscar pues información que no siempre te encuentras así rápidamente. En algunos casos, de hecho, el mérito o el reto estaba precisamente en dar información que no hubiéramos dado ya previamente en cualquiera de los anteriores 48 capítulos del Atlas. Yo creo que nos hemos ganado un poco de vacaciones, ¿no? Pues sí. Vamos a buscar ahora una piscina, una sombra y a intentar desconectar unos días que es necesario, pero siempre buscando nuevas historias para cuando regresemos poder hacer mucho más Atlas de brazalete. Y como diría aquel, hoy, mañana y siempre con el Atlas en el corazón, ¿no? Exacto. Para ver qué se nos puede ocurrir de cara a futuros capítulos. Vamos a tratar también de ir haciendo capítulos durante el verano, así que no nos perdáis de vista, no perdáis de vista el feed, tanto en Spotify como en iVoox como en YouTube, como también en Apple Podcast, que siempre me olvido de Apple Podcast, pero bueno, sé que hay gente ahí también que nos escucha. Y no sé, Jordi, vamos informando también durante el verano de algunas de las novedades que pueden ir, que estamos a punto de cerrar, que nos ilusiona poder cerrar y que nos van a poder permitir también la temporada que viene, yo creo que crecer, siempre y cuando exista el apoyo y el interés y la participación, además bastante militante, ¿no?, de todos los alderos y alderas. Pues venga, ojalá que sí, que sea un segundo año después de este verano supa y lucky, mucha suerte. Sí, el lucky, claro, es que no lo tenemos incorporado. El supa, yo creo que sí que tiene que cerrar este repasín. ¡Súper! Porque yo creo que nos hemos pegado un año bastante súper. Nada, Jordi, que disfrutes también esta desconexión en la que te metes ahora y vamos hablando para futuras semanas, ¿vale? Muy bien, un saludo a todos, buen verano. Chao. Igualmente, cuidaros, chicos, chao, chicas. Has escuchado el Atlas de Brazalete, tu guía semanal del fútbol remoto. Síguenos en brazaletenegro.com y suscríbete en las diferentes plataformas: Spotify, iVoox, Apple Podcasts o YouTube.